Hola y bienvenidos a todos a su canal Acción de Cambio, en donde semana tras semana vamos a tratar distintos temas que precisamente es nuestra intención que te lleven a la reflexión. ¿Y reflexión para qué? Para generar cambios auténticos, cambios que permanezcan en tu vida y que te ayuden a ser aún mejor de lo que ya eres. ¿Para qué? Bueno, para mejorar nuestra calidad de vida entre infinidades de cosas, porque sé que Dios quiere bendecirte en gran manera a través de estos videos. Vamos a estar empezando con una serie sobre el manejo de la ira. Y a lo largo de los distintos videos vamos a estar tratando como tema central el manejo de la ira, pero distintos puntos. Por ejemplo, ¿qué es verdaderamente la ira? ¿Es correcto expresar ira? ¿Cómo puedo manejarla? ¿Cómo me doy cuenta si soy una persona iracunda o no? ¿Es lícito o es correcto airarse? ¿Qué dicen las escrituras sobre este asunto? ¿Por qué se habla tanto y se corrige tanto la ira? Pero entonces, ¿dónde queda la ira de Dios del que tanto se habla en las escrituras? ¿Cuál es la diferencia entre esta ira de los hombres y la ira de Dios? Bueno, son temas que vamos a estar tratando a lo largo de esta serie. Y hoy vamos a empezar con lo medular, lo importante y lo básico. Es lo principal que debemos comprender. ¿Qué es la ira? Para esto hemos consultado fuentes importantes como la del Ministerio de Sanidad del Gobierno español, que define la ira también como el enfado o enojo, un sentimiento o una emoción más bien que permanece en el ser humano. Y algo que me llamó la atención es que estos dicen que es necesaria para la supervivencia de la humanidad. Esto realmente me explotó porque dije, todo el tiempo, y no sé si te ha pasado, he considerado que la ira es un sentimiento negativo del cual debemos despojarnos, o al menos eso es lo que nos enseñan generalmente, que debemos ser pacificadores y no estar airándonos todo el tiempo. Pero entendiendo este concepto de una forma diferente, como lo entiendo ahora, puedo comprender que efectivamente la ira es necesaria en la humanidad. Pero vamos, antes de que me caigan a golpes ahí en las redes sociales, a comprender más a fondo este asunto de la ira. Bien, no solamente es una emoción que es necesaria para la supervivencia de la humanidad, sino que se genera a partir del sentido de injusticia. Ejemplo, cuando siento que me han agraviado, que me han tratado de manera injusta, que han producido en mí algo negativo, me han dado un resultado negativo, yo entonces expreso ira. La ira, en un sentido básico, tiene la intención de expresar la molestia o la incomodidad frente a un sentimiento de injusticia. Imagínense ustedes que la humanidad viviese sin expresar ira. Eso significa que todo el mundo estaría ok con todo el mundo le importaría nada todo, y seríamos como medio zombies, medio robots, medio enajenados de nosotros mismos. No sé si recuerdas aquella época, bueno, yo no, porque no existía para esos tiempos, pero en los 70, en la década de los 70 se hablaba mucho del peace and love y con este símbolo, ¿no? Pero yo no sé si has recordado o has visto videos o documentales al respecto que enseñan que en esta época la gente vivía prácticamente enajenada de sí misma. O sea, vivían llenos de una necesidad de paz, pero que la estaban llevando a través del consumo de la marihuana, del consumo de drogas, distintos tipos de drogas. Se dio un alto consumo de drogas, cigarrillos y otros paliativos para encontrar una supuesta paz y amor. Y la gente en realidad ya prácticamente como zombies, no daban rienda suelta a sus emociones. Y eso tenía una razón de ser, y es que habían venido de un tiempo de guerra, de un tiempo de maldad pura, total en la humanidad, de esta guerra mundial que trastocó la vida de muchísima gente, y en la generación siguiente se vio la necesidad de crear esa supuesta paz. Y digo supuesta paz porque no era una paz real, era una paz que se buscaba a través de alucinógenos, alcohol, entre otras cosas. Y eso lo que desencadenó fue una serie de acciones negativas. Entonces, al final del día, la ira expresada de una manera correcta, de una manera adecuada, manejada de una manera adecuada, es necesaria para la supervivencia de la humanidad, con la finalidad de corregir cosas que molestan, que nos agravian, que nos incomodan. Otra cosa que genera ira también es cuando
tengo la percepción, por ejemplo, de que si me hubieran escuchado, no hubiesen incurrido en este u otro error. Si me hubieran prestado atención, creo que las cosas hubiesen salido mejor. Cuando eso pasa, se genera un sentir de ira, acompañado de la frustración, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Pero una desencadena la otra. Entonces, visto desde este punto de vista, vemos que la ira no es, yo no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba mucho, que cuando me hablaban de ira, me iba directamente a la agresión, me iba directamente a ese sentimiento del cual debo alejarme. Pero no necesariamente es así. Ahora, la ira es un sentimiento variable. Puede ser que empiece con ira, pero esta evoluciona. ¿Por qué? Porque, y debo decir que nosotros las mujeres somos muy dadas a esto. Algo me causa enojo porque fueron injustas conmigo o injustos conmigo. Y pienso en eso una y otra y otra y otra. Y durante días tengo esto dando vueltas en mi cabeza. Eso hace que el sentir de la ira inicialmente vaya evolucionando, variando progresivamente hasta convertirse en, por ejemplo, hostilidad. Entonces, la ira lleva a la hostilidad. Y es allí cuando la ira se torna totalmente negativa, porque la hostilidad es un sentimiento que produce ya una acción negativa. No hay nada positivo en la hostilidad. Ejemplo, que alguien que ha hablado mal de mí, por ejemplo, que los va a ver siempre, me molesta que hablaron mal de mí. Y de pronto me choco con esa persona, me encuentro con esa persona en algún sitio y la tengo que saludar, pero en vez de saludarla, simplemente la miro de arriba abajo, la miro de reojo, soy grosera, soy como que no quiero que te acerques. Tú te das cuenta cuando alguien es hostil contigo. Cuando alguien expresa una actitud de hostilidad, que no quiere mucho que ver contigo, que quiere mantenerte alejado. O sea, hay acciones al alrededor, tanto facciones que se perciben, espiritualmente se percibe cuando una persona es hostil. Que ojo, nada tiene que ver con ser prudente y alejarse de personas que nos hacen daño, nada tiene que ver con eso. Hablo de cuando quiero simplemente manifestar enojo. Es imposible ver a una persona sin enojarme, sin mostrar alguna señal en el rostro, en mi posición corpórea, que muestra hostilidad o un nivel de agresión. La hostilidad, si no se maneja, luego de la ira pasa hostilidad, termina yendo hacia el camino de la agresión, y es cuando la ira revienta y tiene unas consecuencias, bueno, que las escrituras nos enseñan que son terribles y nefastas para la vida de cada uno de nosotros. Entonces creo que es importante analizar la ira desde este punto de vista, porque se nos enseña o se nos mal enseña que hay que alejarnos totalmente de la ira. Y siempre tengo esta enseñanza en mi mente, que es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si bien es cierto, no somos completamente igual a Él, porque Él es santo y perfecto en todo. Yo estoy llamado a ser santa, yo estoy llamado a ser perfecto, pero estoy en un proceso de santificación, estoy en un proceso de llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Todavía no lo soy, tengo muchísimos defectos, aún así soy hecha a imagen y semejanza de Él. Y como tal, voy a expresar emociones como el Padre también las expresa. Así como Él se ríe y se entristece, yo también me río y me entristezco. Entonces la ira no puede ni debe ser tomado como algo de la cual debemos desarraigarnos totalmente, porque eso nos hace menos humanos. Tenemos que tomar la ira como algo que debemos de aprender a manejar, que es muy diferente a erradicar la ira. Por eso las escrituras dicen: aírate, pero no peques, porque no es lo mismo que yo exprese. Como dice el dicho, me hierve la sangre. Oye, hay cosas en este planeta que a mí me hierven la sangre. Me hierve la sangre cuando de pronto un ser indefenso como un bebé es abandonado y tirado a su suerte. Me hierve la sangre. Imagínate que yo como ser humano no sintiera nada al respecto.
Hay gente que a producto de la ira han establecido fundaciones, asociaciones, ayudas a la gente, porque este sentir de que me hierve la sangre los ha empujado a ser mejores personas. Entonces no debemos de verlo desde todo negativo. La ira tiene su aspecto que bien manejado puede ser positivo. Ahora, sin embargo, no debemos dejar de lado que una ira mal manejada, una ira no atendida adecuadamente en la vida de una persona lleva a la hostilidad, lleva consecuentemente a la agresión. Ejemplo, la vida de Tamar. Tamar, hija del rey David, ¿verdad? Fue violada por Amón, violada sexualmente por Amón, su medio hermano. David lamentablemente no aplicó el debido castigo a Amón, su hijo, que era el primogénito y que era el heredero al trono por excelencia, por sangre, por designio, porque era el primogénito. Entonces David no ejemplificó, no tomó acción de justicia frente a esa situación, y lo que creó fue que Absalón, hermano de Tamar, cobrara venganza a través de el asesinato de su medio hermano Amón. Y eso, muchos lo saben, trajo consecuencias terribles y nefastas en la vida familiar del rey David, alguien que es un personaje muy famoso de las escrituras. Entonces, el sentido de injusticia que sentía Tamar, no puedo ni imaginarlo, y el sentido de injusticia que también sentía Absalón, porque su padre no tomó las acciones pertinentes, llevó no solo a la ira, sino que esa ira se convirtió en rencor, y el rencor llevó a la agresión hasta el punto de acabar con la vida del violador, su medio hermano Amón. Entonces vemos que la ira sí tiene que ser manejada en forma adecuada, porque es muy fácil que la ira se convierta en rencor. No es lo mismo que yo me aire en este momento y yo permanezca airada o enojada o enfadada durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días por un solo tema. Eso inmediatamente deja secuelas en el corazón. Haz de cuenta que es como dejar una pieza en el cloro. El cloro es bueno, el Clorox. No sé si en todos los países me pueden entender lo que es el Clorox, ¿no? Pero es un blanqueador. Yo dejo una pieza para quitarle la mancha, ¿verdad? La dejo sumergida en blanqueador, pero si la dejo eternamente ahí, el blanqueador es tan fuerte que termina no solo quitando la mancha, sino dañando la pieza de la ropa. La ira es parecido a esto. Llega un momento en que si se alberga tanto en nuestro ser por un mismo tema, una misma situación, ya no es solo ira. Ya cae en hostilidad, ya cae en rencor, cae en frustración, y esto a su vez genera otra serie de consecuencias totalmente nocivas para nosotros, y es donde las escrituras señalan que hay que tener cuidado con esta emoción de la ira o el enfado. Bueno, y en el próximo video vamos a estar viendo entonces cómo yo identifico que soy una persona que tiene problemas con la ira, o lo que se le llama una persona iracunda. Cómo yo puedo identificar cuáles son aquellas premisas básicas que me hacen ser iracunda, o sea, y cómo entonces puedo empezar a manejar este asunto de la ira para que no se convierta en una piedra de tropiezo en mi vida. Como dice un gran predicador, Dante Gebel, hay que hacer una excavación arqueológica en nuestras propias vidas para generar acciones de cambio genuinas. Y esas excavaciones arqueológicas se hacen a partir del conocimiento. Por eso aquí en Acción de Cambio queremos llevar estas reflexiones a ti para que pienses un poco más, conozcas un poco más qué dicen las escrituras y cómo estas nos ayudan a ser mejor cada día. Que Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte a este canal Acción de Cambio para conocer semana tras semana lo que vamos a estar colocando y subiendo a las redes ahí, a YouTube, a Instagram. Síguenos en todas nuestras redes sociales y
Sé que seremos de gran bendición para tu vida. Espera que vamos a tener muchas más cosas, no solamente en videos, también saldremos a hacer muchas cosas para bendición de otras personas. Que el Señor te bendiga y espero sea esto de gran fortunio para ti, de bendición para tu vida. Y si puedes, compártelo con otros. Hasta pronto.